decíamos, documentos oficiales de la Municipalidad de Lambaré confirman que en un corto tiempo, no más de 25 días, se finiquitó este negocio con la empresa ADC Construcciones para la edificación de 3 aulas en el Colegio Nacional de Lambaré, una de las cuales se derrumbó y por poco le costó la vida a los estudiantes. De acuerdo a los documentos que obran en la Fiscalía, la construcción de aulas en el Colegio Nacional de Lambaré tuvo una gestión récord para pagar el trabajo que terminó siendo mal hecho, dejando en riesgo de muerte a alumnos y docentes. Preste atención a estos datos. En 25 días se gastaron 275 millones de guaraníes. El entonces intendente Roberto Cárdenas delegó en el director del Colegio Nacional de Lambaré la responsabilidad de contratar a una constructora. Le mostramos día a día cómo se negoció un bien del Estado. El 3 de diciembre, el director del Colegio Nacional de Lambaré, Vicente Acosta, presentó en la Municipalidad de Lambaré un pedido de construcción de 3 aulas. El 4 de diciembre, el intendente Roberto Cárdenas ya firmaba un contrato de transferencia con el director. Según el documento, la obra tendría este costo, 266 millones de guaraníes. El 4 de diciembre se le entregaba al director del colegio el 50% del costo total de la construcción, o sea, 133.365.000 guaraníes. El 6 de diciembre, el director del Colegio Lambaré acordó un contrato de prestación de servicios con la empresa ADC Construcción de Alejandrino Duarte. El 7 de diciembre ya se le entregó a la empresa ADC Construcciones el 50% de adelanto. El 15 de diciembre, el director del Colegio Lambaré firmó un contrato de prestación de servicios y acordó pagar 8.214.000 guaraníes más a la empresa por otros trabajos. El 27 de diciembre, el director del colegio canceló el pago por los trabajos. Pese a ser verificada por la Contraloría General de la República, el MEC informó que nunca autorizó esta obra. Esta versión la desmintió Roberto Cárdenas. Los documentos están en regla y espero que la prensa también se haga eco de esa situación, porque yo no busco victimizar a nadie, lo que busco es el esclarecimiento de los hechos, nada más. ¿Por qué no se hizo por licitación? ¿Por qué no responde esa pregunta? Bueno, yo le voy a decir, en aquel entonces, yo creo que la ministra mismo lo había dicho, no había una reglamentación al respecto. Según los registros que tenemos en el ministerio, no cuentan con autorización. Estamos hablando del periodo 2012. Los 3 protagonistas de esta historia, que terminó en el derrumbe de una de las aulas del Colegio Lambaré, están imputados junto a otras personas procesadas por la Fiscalía.